Bueno, aquí estamos con el doctor Emir Reitano, titular de Historia Americana 1 y de la Cátedra de Historia Social Cultural del Mundo Luso Brasileño. También es director del Programa Interinstitucional de Historia Atlántica en la Modernidad Temprana. Y con él vamos a trabajar la idea del otro en el Atlántico portugués. Bueno, querido Emir, muchas gracias por estar No, nuevamente con por nosotros, esta. este, acompañándonos. sí, no, bueno, es un gusto realmente. Y a mí me gustan estos temas y me gusta pensar y repensar estas actividades. Entonces, bueno, ¿por qué no pensar el Atlántico portugués o el inicio de la expansión atlántica portuguesa en una mirada de otra edad, ¿no? Eh, pero bueno, porque hay definición de múltiples alteridades desde los inicios de la conquista y la expansión, y este proceso siempre fue algo inmediato, ¿no? La otredad radical existe y sirve para justificar el dominio. Y los portugueses tuvieron marcas de alteridad que en África y en América les sale bien y en Oriente no, Mm, porque en Oriente tienen una situación de paridad y de inferioridad cultural en algún aspecto, como vamos a ver, ¿no? De este modo, las categorías clasificatorias que marcan la alteridad a veces pueden funcionar y otras veces funcionan para mal para el que las utiliza. Pero siempre hay un otro. La mm, otredad es algo necesario y marca, ¿no? El otro es objeto de persecución, de exclusión o de conocimiento y desconocimiento, ¿no? Como puede suceder. Y en Portugal, bueno, la etapa expansiva en el periodo de la dinastía de Avís, que es un periodo muy claro que va desde la batalla de Aljubarrota en 1385, donde los castellanos son aplastados por los portugueses y consolida a João I como rey de Portugal, y termina con el desastre absoluto de la batalla de Alcázar-Quibir en 1578, donde el joven rey don Sebastián pierde la vida y Portugal su independencia, queda ligado a España, ¿no? Así es entonces que en este periodo, este ciclo de 200 años, Portugal toma una dimensión que nunca más va a volver a tener en su historia. mm. Pero bueno, en ese contexto es donde vamos a entender un poco este proceso de expansión y cómo construye esa expansión con una alteridad concreta desde esta mirada, ¿no? Eh, Hay dos fases históricas en ese periodo, se pueden distinguir claramente. La primera es la que va desde la toma de Ceuta en 1415 hasta la llegada a la India en 1498. Y la otra es bueno, la que todo el periodo de Oriente, de 1498 hasta que llegan los españoles y toman Portugal en 1580. Eh, Mm. con la llegada de João I se consolida el trono como institución, pero Portugal sigue con un problema normal, lógico que tiene. Es un país pobre, con terreno pobre, pequeño, con escasos elementos para el cultivo. Desde la Edad Media Portugal se ve obligado a conseguir trigo desde comprar trigo en Castilla, y el mar es la única salida que tiene. El mar le equilibra la balanza dietaria porque compensa lo que no tiene en tierra. Por otro lado, es un país atlántico y eso también hace que sus hombres sean a la fuerza marineros y que creen una tecnología necesaria para ese mundo. Por eso es la simbiosis de el mundo de la tradición atlántica del norte con la tradición mediterránea, dicen que se junta en Portugal, ¿no? En esas dos tradiciones marítimas confluyen allí. En gran medida es cierto, los árabes tienen mucho que ver con eso, y, pero la necesidad es el motor fundamental. La expansión portuguesa se da no por la necesidad de oro, sino por la necesidad de alimentos. Como todas las expansiones, la necesidad de alimentación es la que marca el proceso expansivo. Y lo que la tierra no daba, el mar se los compensa. Y por eso Portugal sale fuera de sus territorios a buscar las riquezas que le faltan en el reino, y por eso estuvo centrado
en el comercio marítimo, luego el apoyo que la corona le va a dar al comercio, como no sucedía en otras regiones. Y ahí es donde se da este proceso de descubrimiento y exploración con el comercio en la costa norte de África. La presencia del océano para Portugal es algo que lo ha hecho crecer cotidianamente frente a él a lo largo de la historia. Incluso antes de establecer un vínculo, una relación intensa con el océano, la sensación de pertenecer a un límite, el balcón de Europa, caerse de Europa, digamos, cara a cara con ese espacio desconocido, o lo último, o lo primero, ¿no? Crea un estado psicológico que caracteriza a los pueblos limítrofes, ¿no? No solo al portugués, pero sí, en este caso es muy pertinente. Bueno, y la etapa expansiva, como decíamos, con Ceuta, a partir de 1415, se da un proceso en el cual podemos decir que Portugal deja de cuidar sus espaldas, porque hay un breve periodo en el que no tiene conflicto con Castilla. Esa eterna rivalidad con Castilla, por un momento se toma un espacio, luego continúa. Sabemos también que Juan I intenta, perdón, Juan I no, el padre de Juan II, me refiero al piadoso, y Alfonso V, que se casa con su sobrina para tener el trono de Castilla, reclama el trono para Juana la Beltraneja y no lo logra, ¿no? En ese aspecto. Y entonces, bueno, allí es que en este periodo podemos afirmar que a partir de la toma de Ceuta se inicia la expansión, ¿no? No tiene que mirar a Castilla-Portugal, y se inicia una expansión curiosa, porque Portugal ya tiene, para ese periodo que todavía en España están los moros, Portugal no solo expulsó a los moros, sino que avanza sobre el territorio enemigo, avanza sobre el territorio musulmán, es decir, los desplaza al territorio portugués y se afirma también en la propia tierra de los moros. Y define sus fronteras como casi como las actuales, ¿no? Portugal posee las mismas fronteras prácticamente desde esta época. Y esta construcción de la otredad le va a permitir también incentivarse en eso. Un incentivo que dura poco esa euforia, porque luego en 1437 hay una derrota muy grande en Tánger del ejército portugués, y esto lo lleva, como dice Russell Wood, a cambiar camellos por carabelas, y ahí se repiensa una vez más la expansión por la costa y no por la tierra. Bueno, hubo expediciones previas a este periodo, pero todos cuando hablamos de la expansión portuguesa pensamos en el infante Don Enrique, o Enrique el Navegante, como lo bautizaron los ingleses en el siglo XIX. ¿Por qué pensamos en él si ya los marinos portugueses habían hecho expediciones por las Canarias hacia el 1325 y habían creado una cartografía de esa región? Bueno, la construcción de la imagen del infante Don Enrique, ligado a la nobleza, obviamente, es el tercer hijo del rey Juan y parte integrante de esa nobleza, tiene mucho que ver con la Crónica de Guinea, ¿no? De Surara, que es este libro. Que se ve acá. Perfecto. La Crónica de Guinea y Surara es su biógrafo contemporáneo en ese momento, y hay abundante material sobre el infante, ¿no? Como vamos a decir, pero lo más importante es que este material que hay en torno a su figura, en el cual no se ponen de acuerdo los historiadores, es esta figura a caballo de el hombre medieval o el hombre del Renacimiento. ¿Qué hay en el infante? ¿No? Y hay una mezcla de los dos, porque hay se lo ha considerado un genio renacentista, precursor del descubrimiento del Atlántico, pero también un típico caballero medieval obsesionado con la cruzada contra los infieles, ¿no? No es el único. Colón, como tantos otros, hay miles de hombres en ese periodo que están en ese mundo en transición y que tienen parte en él y parte en otro. Y es muy difícil hacer empatía con esos hombres, entenderlos, cómo pensaban, qué veían en el otro, qué buscaban en el desconocido. Y es así que esta doble y solapada actitud, que mezcla al mismo tiempo una postura
vital que se arraiga en la Edad Media y un espíritu renacentista, se confunde con un sentimiento de recelo ante lo que resulta hostil o desconocido. Los hombres de los primeros viajes regresaban, o mejor dicho, intentaban regresar, y por regla general no se establecieron en el espacio al que no pertenecían, aunque el viaje durase mucho, o fuera largo, o fuera mucha distancia. Es así que el recelo es una de las más importantes características de la mentalidad medieval, y lo designa como los historiadores lo designan, los historiadores de este periodo, ¿no? Ujú. Que trabajan en este periodo, como el caso de Sumter, ¿no? Que es un especialista en esto, uno de los factores causantes del afianzamiento del hombre de la Edad Media con el espacio vital. Es cierto también. Pero aquí es donde se establece ese contraste entre las épocas, aunque convivían las dos épocas también durante mucho tiempo. Entonces es compleja la mentalidad del infante don Enrique. Encaja en este tiempo que le toca vivir, pero el hombre medieval se refleja en lo que hay de cruzado y el moderno se traduce en la preocupación por develar los misterios de la naturaleza desconocida y develar también la otra naturaleza humana, ¿no? Que es también otra cuestión. Superar las leyendas o los mitos también está muy fuerte, y abrir fundamentalmente los otros horizontes que Portugal necesita para su expansión económica. Bueno, Gómez Yanes de Zurara, en la Crónica de Guinea, él es el historiador oficial, podríamos decir, de los reyes de Portugal. Ingresa a la corte en 1433 y escribe en lenguaje florido, se jacta, se alarde de ese lenguaje típico del primer renacimiento, eso, ¿no? Como es lógico de esperar, fue el encargado de escribir una historia de la toma de Ceuta. La crónica de la captura de Ceuta, en un lenguaje triunfal, pero bueno, fue conocido más que nada por esta crónica de Guinea que escribe en 1453. La escribe en vida del infante. El infante muere en 1460. En esta obra exalta la figura del infante como la autoridad principal de los primeros viajes de descubrimiento por la costa de África y por las islas del Atlántico. La obra posee un interés biográfico y geográfico, ambos están, y podemos decir que fue la constructora de esta imagen del infante para la posteridad, algo que logra con éxito. Pero Zurara en su obra también da detalles de suma importancia acerca de las poblaciones que se encuentran en esta expansión a partir de la toma de Ceuta. Habla de guineos, canarios, azanegas, y los describe con esta idea de superioridad que los portugueses tienen ante estas naciones, ¿no? No fue el primer cronista, hubo crónicas previas y él se toma también como base una que se escribió entre 1402 y 1404, que se llama Le Canarien, precisamente porque trata el tema de las Islas Canarias, y es escrita por un caballero normando, el Jean de Betancourt, que hace una documentación escrita sobre la conquista de Canarias, ¿no? Y habla de los nativos isleños acerca de los conquistadores. Es otra fuente muy interesante para ver la otra edad, de Canarias. Pero bueno, Zurara también se preocupa por él, no solo por el infante, sino que se preocupa por demostrar erudición constantemente, reflexiones filosóficas, y bueno, y era preciso como historiador, pero también combina todo este saber con el conocimiento geográfico y con el saber astrológico, que es muy importante para esta época. Bueno, pero sabemos que, bueno, que el establecimiento de los portugueses en Madeira y en las Azores es muy claro y lo cuenta como proceso colonizador, y obviamente es necesario. Portugal necesita establecerse allí e iniciar rápidamente una colonización de esas islas, y de ahí, bueno, llevarse el primero cultivo del trigo, tan buscado, y luego, bueno, el azúcar, que le va a suplantar y le va a permitir tener suficiente ganancia como para comerciar y comprar trigo donde quisiera. En Azores la cosa es distinta, porque en Azores no hay población, son islas deshabitadas en el océano, entonces no hay otra edad.
directamente son tierras sobre las que se instala Portugal y que las coloniza. Pero en Madeira la cosa es distinta, porque hay nativos, hay conflicto, hay rivalidad con la corona castellana y también, obviamente, una situación bastante difícil de llevar a cabo. Pero bueno, el primer caso, digamos, lo decisivo en la expansión al norte de África, que lo muestra Zurara, es el paso del Cabo Bojador. Eso, el paso del Cabo Bojador en 1534, podemos decir que es la transición del medioevo a la modernidad. Ese es un quiebre. ¿Por qué? El Cabo Bojador no es ningún accidente geográfico reseñable, está frente a las Islas Canarias sobre la costa africana, pero esa pequeña saliente en la costa africana, que hoy pertenece al Sahara occidental, durante mucho tiempo fue una barrera de facto para la navegación. ¿Por qué? Porque hay un desierto costero. El desierto costero hacía que la navegación de cabotaje no pudiera ir más allá, ya que no había dónde abastecerse de agua o comida. Además, los bancos arenosos, el viento casi constante que arrastra a los barcos hacia la costa, la convierte en una zona peligrosa para la navegación, más allá del mito que hay más allá del Cabo Bojador. En aquella época, embarrancarse en ese desierto era una muerte segura por hambre y sed, no queda otra. Pero bueno, finalmente Gileanes consigue pasar el Cabo del Miedo, el Cabo de Bojador, y descubrir además que había vientos favorables más allá del Cabo Bojador. Y ese es otro descubrimiento muy importante, tan clave para la expansión, que es el descubrimiento de la dinámica de los vientos alisios. ¿Por qué? Porque soplan en el sentido de las agujas del reloj y estos vientos permiten a los navegantes dirigir sus barcos de nuevo hacia el norte si se adentran en el océano y regresar al punto de partida. Y este hecho posibilita a los portugueses, como digo, abrir el camino hacia nuevas expediciones a partir del 34. Y es ahí que aparece, bueno, primero la rivalidad con Castilla. Esa rivalidad que se daba en la península ibérica ahora se traslada al océano. Entonces también allí la intervención del Papa va a ser clave con sus bulas, ¿no? Con ella empieza a dar exclusividad inicial a los portugueses en la zona de Guinea, y luego, bueno, cuando se firma el Tratado de Alcazobas en 1479, se acuerda un reparto de los territorios entre ambas coronas en el océano. Portugal mantiene el control de Guinea, la Costa de Oro, Madeira y Azores, y Cabo Verde, que van a llegar ya a Cabo Verde para ese periodo, y a Castilla se le reconoce las Islas Canarias. Es curioso porque el Cabo Bojador, que había sido tan importante antes, en este tratado no aparece, no se lo nombra, porque no tiene ningún sentido en eso, ¿no? Pero a partir de esa avanzada, empieza a superarse el mito del mar tenebroso, comienzan a adentrarse para comerciar y explorar la costa africana hasta el Golfo de Guinea, y es acá donde aparece la otredad humana, porque las carabelas empiezan a entrar y cada expedición registra, comercia, trae de regreso información, nuevos datos, información humana y esclavos. Obviamente también en ese tráfico Portugal es pionero en traer africanos esclavizados a Europa. Eran las expediciones de información, expediciones científicas, podríamos decir, de su época. Pero bueno, estos testimonios son los que van a construir la imagen también del infante más mítica y bueno, a construir la pluma de Gómez Llanes de Azurara, ¿no? Que va a ser lo fundamental. Y bueno, pero ¿por qué el infante pone la mirada en el mar? Son muchas respuestas, pero Zurara otorga muchos motivos, 6 fundamentales, pero como destacó Parry, nunca hay que fiarse de completo de las crónicas, ya que las crónicas lo suyo es la narrativa y no el análisis, ¿no? Pero bueno, estas alabanzas a Enrique en vida, en su vida, también hablan de la magnanimidad del gran príncipe, la generosidad, el natural designio, que es llamado para hacer grandes hechos más allá de las Canarias. Obviamente que estos motivos se enmarcan dentro de los tradicionales objetivos del ideal de cruzada y de convertir paganos al cristianismo y formar alianzas con los que encontraran en su camino. Pero hay algo más importante,
que está relacionado con algo nada sorprendente para los tiempos de Surara y tal vez sea el motor más poderoso. Y es que el infante estaba dispuesto a cumplir las predicciones de su horóscopo, ¿no? Su horóscopo, dice, las predicciones de su horóscopo le obligaban a dedicarse a grandes y nobles conquistas, a intentar el descubrimiento de cosas que estaban ocultas a otros hombres. Y así escribe Surara: quiero escribir aquí como todavía por influencia natural este honrado príncipe se inclinaba a estas cosas. Esto es así porque su ascendiente fue Aries, que es casa de Marte, que es la exaltación del Sol, y su señor está en casa acompañado del Sol. Ello significó que este señor trabajase en conquistas importantes y sólidas, especialmente en buscar las cosas que estaban ocultas a otros hombres y secretas, siguiendo la tradición de Saturno, en cuya casa él está. Y por estar acompañado del Sol, y el Sol estará en casa de Júpiter, significaba todos sus logros y conquistas para ser hechas con lealtad y placer de su rey y señor. Es decir, que en esta época los conocimientos de astronomía se aplicaban más a las predicciones que a la navegación. Y los horóscopos pertenecientes a la nobleza se tomaban muy en serio. También, bueno, Surara destaca que el infante quería abrir rutas de comercio y de entender un propósito mucho más práctico en la realidad. También, bueno, obviamente todavía el infante don Enrique está interesado en la ruta para llegar a Oriente, pero la ruta del Mediterráneo, no se le ocurre ir por el sur de África todavía. La búsqueda de negociar con el preste Joao y combatir al infiel también tiene el sentido de abrir la ruta de la especiería, pero no por África. Pero bueno, más allá de esta lucha contra el infiel, desde el punto de vista siempre superior también, ¿no? Como también la idea de comerciar y abrirse nuevos mundos, se plasmó en la expansión hacia este Atlántico africano, única posibilidad abierta para Portugal, ¿no? Y pudo mirar durante muchas décadas ese mar que la tienta a expandir sus fronteras como fue. La obra de Surara no puede concebirse sin la existencia del infante, pero tampoco sin la monarquía de la Casa David, que le otorga a Portugal el impulso necesario, y bueno, gracias un poco también esa paz con Castilla que durante este periodo se da. Pero Portugal también, con respecto a esta cuestión de otredad y a modo de cierre, le corresponde un destino diferente al de Castilla en la expansión. Y es curioso eso, porque Portugal a lo largo de los años de navegación tomó contacto con los tres continentes, ¿no? Con África, con Asia y con América. Y la relación que se estableció entre los portugueses y estos tres espacios fue muy diferente. ¿Por qué digo esto? Respecto a África y América, al igual que Castilla, el contacto se establece a partir de una actitud dominante sobre sociedades consideradas de antemano inferiores. Y esta situación impuso una única posibilidad de vínculo basada en lo que podría simbolizarse como un monólogo con ellos mismos. Un discurso siempre occidental en el que aparentemente no hay intercambio cultural de ningún tipo. Portugal mantuvo, por ejemplo, una muy buena relación con los reinos del Congo, pero en ningún momento se puede pensar que la situación fuera de igual a igual, sino que desde el principio estableció una dependencia de preponderancia jerárquica sobre el Congo. En el caso de Castilla, que podría haber aprovechado la oportunidad de mantener un intercambio cultural con las sociedades andinas y mesoamericanas, no lo hace porque ni siquiera se plantea esa posibilidad, dado que la actitud alejada de la voluntad comercial se basaba desde un principio en el dominio de expansión religiosa. Pero cuando Portugal llega a la India, las cosas son distintas. La llegada a Oriente significa otra edad. Es decir, a partir del viaje de Vasco da Gama en 1497, y cuando los portugueses empiezan a establecer contacto de manera continua con diferentes zonas del continente asiático, la situación cambia totalmente, radicalmente. ¿Por qué? Porque allí Occidente no solamente está en igualdad de condiciones, sino que se encontraba muy a menudo en franca desigualdad, inferioridad ahí. Sirve como ejemplo
para cerrar con esto, la voz del autor del derrotero del primer viaje de Vasco da Gama, quien al describir la contrariedad de Vasco da Gama ante la reacción del administrador por los regalos que la corona portuguesa presenta al Samudri de Calcuta, dice, y porque aquí es costumbre no presentar al rey nada que no haya visto primero aquel moro, su administrador, cuando el capitán se lo mostró, vinieron y empezaron a reír, diciendo que aquello no era nada que se pudiera presentar al rey, y que el más pobre mercader que venía de la Meca o los hindúes ofrecían más, y que si querían hacer un regalo le llevaran oro, porque el rey no tomaría aquello. Y el capitán, al ver esto, sintió melancolía. Bueno, eso es un hecho concreto. Esta otra edad distinta, ¿no? Oriente es otra cosa, y a Portugal se le va a hacer muy difícil superar las barreras de Oriente. Va a comerciar, se va a establecer, pero no es todo ganancia. Las grandes ganancias que da la especiería se van a gastar en otros, en la defensa, ¿no? O en gastos militares. Bueno, Bueno, finalizo con eso porque vienen las preguntas y la pregunta. la discusión. Perfecto, muchas gracias. Ahí volvemos a abrir.